OSA 18002 que me da directrices para implementar sistemas de gestión. Y adicionalmente existían otros muchos más, y dentro de esas ISO existía la 19011 para auditar. Y al final, se encontraron con un mundo maravilloso de normas en las cuales todas hablan el mismo idioma. Todas. Salvo cosas muy pequeñas, hay cosas que no se contradicen, pero que no están en una y sí en otra, pero lo demás es muy parecido. Muy parecido. Entonces, haber legalizado un sistema de gestión ha sido muy importante. Yo personalmente siempre comento esto porque desde mi punto de vista es una de las cosas más buenas que se ha hecho para el país, porque ya las organizaciones están hablando de esto, ¿no? Ya las universidades están enseñando esto, porque antes no lo hacían. Ya lo enseñan porque era necesario, se dieron cuenta que era un mundo muy interesante detrás de todo esto. Entonces miren, bueno, sigamos acá. Hasta el momento no hay procedimiento documentado. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Interesante, bueno. Se debe establecer un procedimiento documentado. Apareció. Se debe establecer un procedimiento documentado. Apareció uno de los 6. ¿Dónde está? 822, ¿no? Auditoría. Un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar los resultados. Procedimiento documentado de ISO 9001. ¿Cuántos son? 6. 21 registros, 6 procedimientos documentados en ISO 9001. Uno de ellos el de auditoría. Y es por eso que está citado acá en 19011. Acá lo cito. Este es 19011. Miren, definir un procedimiento documentado de auditoría, tomar las acciones para eliminar las no conformidades detectadas de sus causas, y por último, verificar las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. Interesante. Entonces, acá tenemos todas las etapas de planificar, hacer, verificar y actuar en la administración o el sistema de gestión de auditorías. Objetivos de un programa de auditoría. Ejemplos de objetivos de un programa de auditoría. Ya en un programa, ¿cómo van, por ejemplo, los objetivos? Cumplir los requisitos para la certificación. Esto es una auditoría de certificación. Yo les decía, ¿no? Yo puedo hacer una auditoría por varias razones. Una es porque quiero certificarlos. Entonces mi organización necesita mejorar su imagen ante los clientes y demostrar que tiene un sistema de gestión bueno. Entonces yo voy a certificar, ¿sí? Y para eso voy a hacer una auditoría. Entonces, cumplir los requisitos para la certificación de conformidad con una norma de sistema de gestión. Puede ser ISO 9001, puede ser, estamos hablando de seguridad del trabajo, OSA 18001. Verificar la conformidad con los requisitos contractuales. ¿No? En el caso del señor que había hecho el ejemplo del PAN, ¿no? Nosotros podemos hacer una auditoría para ver qué es lo que está pasando y por qué ese cliente no está conforme, ¿no? Y el resultado puede ser dos cosas: que el cliente está conforme o que el cliente no, a pesar de que de repente, encontrando un cliente no conforme, encontremos un cumplimiento de requisitos, ¿no? Puede pasar. Obtener y mantener la confianza en la capacidad de un proveedor, claro, ¿no? Contribuir a la mejora del sistema de gestión, por supuesto. Esos son ejemplos de objetivos, ¿no? que podemos poner. Esta es una de auditoría interna, auditoría externa, ¿sí? Verificar, aunque algunas veces las auditorías internas también se hacen extensivas a las partes interesadas, como los proveedores. Y acá miren, hay una secuencia más de actividades donde he puesto nuevamente esto del planificar, hacer, verificar y actuar, donde se observa cómo es que se realiza, este es el diagrama de flujo del proceso para gestionar un programa de auditoría. ¿Cómo se gestiona un programa de auditoría? Y acá estamos hablando de un sistema de gestión de auditoría, sistema de gestión de proceso de auditoría. Como todo sistema de gestión tiene sus competencias ahí. Ustedes lo pueden ver, lo van a leer cuando tengan tiempo, porque les han dado las impresiones, se van a dar cuenta que están varias de las cosas que hemos hablado y secuencializadas en este esquema de 4 palabras que conforman cualquier sistema de gestión. Bueno, esta es una comparación entre ISO 19011-2011 y la anterior, ¿sí? Ustedes también lo pueden revisar para que vean algunas diferencias importantes entre ambas, ¿no? Lo único que les dije yo al principio es que ISO 19011-2002 tenía una denominación y un objetivo distintos al actual, ¿no? Se hizo con la finalidad de auditar sistemas de gestión de calidad y medio ambiente.
La norma actual ya da directrices para cualquier sistema de gestión, no solamente para calidad o medio ambiente, o sea, se aplica a cualquier sistema de gestión. Algunas definiciones relativas a la planificación, ¿no? Eso lo encuentran también en la norma. ¿Qué es un programa de auditoría? ¿Qué es un plan de auditoría? ¿Qué es el alcance de auditoría? Algo de esto hablamos hace un momento. Un programa de auditoría es un conjunto de una o más auditorías planificadas en un determinado periodo específico de tiempo y dirigida, bueno, de tiempo no deberíamos decir porque un periodo es una parte de tiempo, y dirigidas hacia un propósito específico, ¿no? Es un programa de auditoría. ¿Qué es un plan de auditoría? Es un documento en el cual se hace una descripción de las actividades y los preparativos para un proceso de auditoría. El alcance de la auditoría es la extensión y los límites de una auditoría. Acá hay una nota. Esta nota está en ISO 19011. El alcance incluye típicamente una descripción de los emplazamientos físicos, es decir, en qué áreas yo voy a desarrollar la auditoría en la empresa, en la organización, las unidades organizativas, las actividades que voy a auditar, los procesos y el tiempo cubierto, ¿no? Normalmente, ¿cómo calculamos el tiempo? Esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo calculo el tiempo para hacer una auditoría? No sé, ¿cuánto piensan ustedes que una auditoría? Normalmente una auditoría, las auditorías pueden ser variables, pero una auditoría de sistema integrado de una organización que tiene unas 500 personas la podemos hacer pues en unos 3 días, de 8 horas cada uno, ¿no? El tiempo de una auditoría normalmente lo calculamos en función al número de personas. En ISO 19011 incluso hay unas fórmulas. Tomamos en cuenta el número de personas que hay en la organización para hacer el cálculo del tiempo de la auditoría, ¿no? Depende de eso, el número de personas que trabajan en la organización, no depende del tipo de organización. Puede ser que yo venga de una empresa minera donde había 500 y me demoré 2 días o un día y me voy a auditar una empresa que tiene 1000 y digo el doble. No es así, ¿no? Se calcula el número de días y posiblemente salga pues medio día más, no sé, en horas, y eso se divide, ¿sí? Eso es tiempo de cubierto, número de personas entre ahí. ¿A qué se llama evidencia de auditoría? Las evidencias de auditoría son los registros, declaraciones de hechos que hacen los colaboradores de una organización, o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables, que se pueden verificar, ¿sí? Ojo, pueden ser cualitativas y cuantitativas. Yo hace un momento les decía, no puede ser que un trabajador no me dé datos acerca de la manera como impacta una omisión de un requisito en los objetivos, en el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión, y termina siendo algo cualitativo, pero el hecho de que sea cualitativo no significa que no sea verificable. Es verificable. Recuerden que hace un momento hablamos del concepto de reproducibilidad, o sea, viene otro auditor y debería encontrar lo mismo o algo muy parecido, ¿no? Ejemplos de estas evidencias de auditoría: carta circular de un termorregistrador, declaración de un operador de un punto crítico de control, declaración del operador, ¿no? Eso es lo que les decía, de cualitativo. Observación del estado de la infraestructura de planta de producción. No, pero de repente este operador malintencionado. No, es que el auditor tiene que saber cómo preguntar, cómo verificar, ¿no? El auditor es una persona muy, se supone, experimentada en el arte de la entrevista. Y ojo que, al menos en una auditoría de certificación, las preguntas siempre las hace el auditor líder. El auditor líder es un comunicador experto, ¿no? Es un persuasivo, por eso auditor líder. Los demás auditores simplemente hacen preguntas secundarias en algunos otros contextos, ¿no? Eso es un tema aparte, ¿no? Entonces, esto de acá es una evidencia, pero cualitativa, ¿no? Cualitativa. Y recuerden que con el empoderamiento que tiene el auditor, si el auditor lo escribió así, es así, se acabó. Hallazgo de auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Ejemplos, ¿no? El operador de un punto crítico de control de pasteurización no conoce las medidas correctivas que se deben tomar en caso de que la temperatura no cumple el límite crítico. Es una no conformidad, ¿no? Pero ese es un hallazgo de auditoría, ¿no? El otro era una evidencia, ¿recuerdan? Miren,
No sé si logran darse cuenta. La evidencia es la declaración del operador. O sea, la evidencia es la declaración del operador. El hallazgo es algo distinto. El hallazgo es esto, mira, el operador de un punto crítico de control no conoce, o sea, yo como evidencia tengo su declaración, pero el hallazgo es que no conoce. No conoce las medidas correctivas que se deben tomar en caso de que la temperatura no cumple no conformidad. De paso es una no conformidad, ¿no? Es no conformidad. O puede ser una conformidad, por ejemplo, se mantiene la temperatura de pasteurización por encima del límite crítico, conformidad. Hallazgo. Aquí hay un programa, ahí también se les entregaba, es un ejemplo de programa, por ejemplo, de un programa de auditoría donde pueden ver, miren, acá están los requisitos que se van a auditar. ¿Qué son estos numerales? ¿No? Uy, ¿qué es esto? Son los numerales que se registran, ¿no? Miren, y si ustedes se dan cuenta, acá está más o menos lo que decíamos. Por ejemplo, ISO 14001, ISO 18001 se registra de numerales del 4 para adelante, del 4 al 4.6. En cambio, de ISO 9001 se registra del 4 hasta el 8. Miren, y acá está cómo se van a auditar, cuáles son los días en que se van a auditar, el equipo que va a ir a auditar, las fechas, ¿sí? El alcance, ¿no? O sea, qué es lo que van a auditar, qué procesos, qué áreas, qué actividades. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Esta es una agenda de auditoría, ¿sí? Para que ustedes la vean. Normalmente siempre se trabaja 8 horas diarias en auditoría, pero acá sí se trabaja. Son 2 o 3 días, pero sí se trabaja. Tú te vas y desde el momento en que ingresas hasta el momento en que sales tienes que trabajar, ¿no? Porque adicionalmente de que eres el auditor, a ti también te están auditando, ¿no? Estás cumpliendo tus actividades. Actividades de auditoría, ¿no? Etapas que deben ser ejecutadas para la realización de una auditoría. Ya, acá está más o menos lo que les presenté hace un momento con un cuadro, con unas diapositivas previas, ¿no? El inicio de la auditoría, la recolección y revisión de la información, planificación y preparación, realización de auditoría in situ, informes de auditoría, seguimientos de la auditoría, ¿no? Son momentos que hay dentro. El objetivo de esta conversación no es describir cada uno de ellos, ¿no? Acá es lo mismo que hace un momento, pero esquematizado en un flujograma. Y acá está separado, esto sí lo vamos a comentar un poquito más. Vamos a sacar algunos comentarios de algunas partes. Dentro de esta actividad de auditoría, entonces, está el inicio de auditoría. En el inicio de la auditoría es importante definir los objetivos, ¿no? Objetivos. ¿Para quién puede ser una auditoría? Puede ser una auditoría para recolectar datos y entregárselos a la gerencia, o ser una auditoría con la finalidad de ver si es que el proveedor cumple con los requisitos, o ser una auditoría de certificación. Puede ser una auditoría para exclusivamente ver el porcentaje de cumplimiento de requisitos legales, ¿no? Objetivos. El alcance. Puede ser la auditoría de todos los procesos, puede ser la auditoría de algunos procesos misionales o de uno en especial que veo que tiene situaciones de no conformidad o el año pasado salió mal. ¿Y qué criterios voy a tomar en cuenta para hacer mi auditoría? ¿No? Se designa el líder del equipo auditor, se determina la viabilidad de la auditoría. Importante, ¿no? Esto es importantísimo. Vamos a hacer una auditoría en una área de actividad sísmica, ¿no? De sísmica. ¿Han escuchado esa palabrita, sísmica? Sísmica es un método para hacer exploraciones de búsqueda de petróleo, que utiliza el mismo principio que los sismos, pero obviamente en una intensidad mucho menor, ¿no? Mucho menor. Muchos se han quejado de esto, ¿no? Y les están pidiendo estudios de impacto ambiental. Hace poco escuché un debate muy acalorado entre representantes de gremios ambientalistas y del área de energía y minas, ¿no? Como contrarios, donde se hablaba de los estudios de impacto ambiental que les están pidiendo para que hagan actividades de sísmica en la selva. Bueno, que quieren llevar una de esas áreas, pero resulta que en esas áreas de repente hay inundaciones en esos días, o se prevé que en los días siguientes van a existir, porque no las hay todavía, ¿no? Y así las hay, se supone que pues,
no van a ir nadie, ¿no? Pero se prevé que en los días siguientes, por las lluvias que existen en el momento en que tú estás decidiendo ir a una auditoría, en los días siguientes puede haber inundaciones o puedan producirse problemas en áreas remotas, no sé, entonces posiblemente la auditoría sea no viable, ¿no? Eso también es importante definirlo. Selección del equipo que va a auditar, establecer contacto inicial con el auditado, importantísimo, ¿no? El área, el proceso, la empresa que vas a auditar se contacta. Luego viene la etapa de recopilación y revisión de la documentación, ¿sí? Primero se tiene que determinar la suficiencia del sistema. En auditoría de certificación nosotros tenemos dos momentos, uno que es la revisión documentaria y otro que es la revisión in situ. La revisión documentaria pedimos, dependiendo del sistema que vamos a auditar o de la organización, todos los documentos que tienen relativos al sistema. Por ejemplo, si vas a auditar, bueno, queremos con seguridad, ¿no? Seguridad, vas a auditar seguridad, salud en el trabajo, vas a pedirle, ¿qué cosas? Sus reglamentos, sus programas, ¿no? Su hiper, o sea, hay una serie de documentos que se van a pedir de acuerdo a la norma que se audite, en este caso OSA 18001. Y de repente, lo que debería pasar ahí, lo que pasa en el 90% de empresas es que en papeles te lo mandan todo, ¿no? O sea, siempre está. Pero ya hay empresas que te mandan, no hay hiper, ¿no? O sea, tú pides los papeles, no te mandan hiper, no tienen hiper, no tienen nada. Entonces, ese es un sistema insuficiente. No es suficiente. O sea, ¿cómo van a tener sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si no tienen identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles? Es imposible, ¿no? No, sí tenemos, pero eso nos falta. Si ese es el principio, o sea, ¿cómo van a tener? Entonces, eso sirve para determinar la suficiencia, por ejemplo. Suficiencia del sistema, según la documentación, con los criterios de auditoría. Acá se usa tablas de verificación. Entonces, hay cosas que nunca deben faltar, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo. Si se encuentra que la documentación es inadecuada, el líder del equipo auditor debe informar al cliente de la auditoría y del auditado. Debe decidir si se continúa o suspende la auditoría hasta que los problemas de documentación se resuelvan. O sea, señores, no hemos recibido el IPER, lo cual me parece increíble porque usted me mandó el reglamento, me mandó el plan anual y en el plan anual dice que hay IPER. Entonces, mándenme su IPER, ¿no? Si no, no podemos avanzar en la auditoría porque estamos determinando que el sistema es insuficiente. ¿Suficiente? ¿No? Eso está en esta parte de acá. En tercer lugar viene lo que es la planificación y preparación de la auditoría, ¿no? Se prepara el plan, recuerden que en su momento les mostré un plan, ¿sí? Se asignan las tareas del equipo auditor, eso también es un arte, ¿no? Si vamos a hacer, por ejemplo, auditoría de gestión integrada, se supone que los tres o cuatro personas que vayan de equipo auditor auditan todos los sistemas. Entonces, no es que uno se va y audita calidad, otro se va y audita OSAS, otro se va, no. Lo que hacemos es hacer auditoría por procesos. Entonces vamos a un misional, el nombre que tenga, el nombre depende de la organización, o sea, la organización pone los nombres de sus procesos como quiere, pero nosotros se llamamos misional. Voy a un misional y en ese misional encuentro las tres áreas, se supone, porque están tratando de certificar gestión integrada, ISO 9000, 14001, 18000, ¿no? Entonces, la persona que va, no es que uno va y hace calidad, luego sale y otro va, no es así. El que va audita las tres cosas. Las tres. Y eso significa un gran dominio de las normas, un gran dominio de los requisitos y un manejo muy profundo de lo que significa entrevistar a las personas, porque en una entrevista de 15 minutos vas a tomar conocimiento de 200 requisitos, ¿no? Pero ¿cómo? Pues se hace, ¿no? Eso ya depende de la expertise de los auditores. Entonces, esa asignación de tareas del equipo se refiere a eso, ¿no? Entonces el auditor líder designa quiénes van. Usted va a ir a tal proceso y me va a auditar ISO 9001, 14001, etc. Y le doy sus numerales, ¿no? Miren, le digo qué numerales me va a auditar, como está acá. Mira, acá, ¿vieron que acá había unos numerales? Acá. Por ejemplo, acá dice, miren, acá dice María y Juan, hay dos auditores. ¿Ustedes van a ir a dónde? Dice, desde la venta del producto hasta procesos administrativos, y me van a auditar 721 y 722. ¿No? Eso me van a auditar. Para el tema de ISO 9000,
Pero, ¿por qué no hay equivalentes en OSAS ni en ISO 14000? Pero, por ejemplo, Pedro y María, el 1 de junio, se van a ir a reparaciones de productos, que es lo que dice acá, y me van a auditar en simultáneo, mira, en simultáneo, me van a auditar estos numerales, 761, 446 de ISO 14000, 446 de requisito OSAS, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? 4.1 era requisitos generales, 4.2 política, 4.3 planificación, 4.4 implementación, o sea, me van a auditar implementación del sistema de gestión, ¿no? De estos, miren, en simultáneo se me van a hacer las 3 normas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere acá cuando decíamos asignación de las tareas del equipo auditor, ¿no? Bueno, también se preparan algunos documentos de auditoría, ¿no? Listas de verificación, formatos, normas, notifique al auditado. Bueno, las listas de verificación son una ayuda a memoria, pero no constituyen la mejor herramienta que debe tener el auditor. La mejor herramienta que debe tener el auditor es su memoria, porque su memoria para conocer al revés y al derecho las normas. Eso es. Las listas de verificación, ustedes dirán, pero ¿para qué la memoria? Si me puedo llevar una lista de verificación. Hace un momento les decía, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, requisitos de OSO, una lista de verificación de 40 hojas, no te vas a ir con 40 hojas, a ver, tiene esto, y voy a regresar, no, es imposible. Entonces, normalmente son cosas muy puntuales, Por ejemplo, una lista de verificación lleva los nombres de los numerales que tú vas a auditar, ¿no? Me toca el 442, perfecto, eso es una lista de verificación. Lleva formatos, lleva algunas normas, a veces es importante. Muchas veces son auditores extranjeros los que auditan en otro país, que no es el suyo. Entonces tienen que leerse las normas, no las conocen bien, ¿no? Notifica al auditado, envía el programa, asegúrese de que el equipo está totalmente preparado, recursos para la auditoría, ¿no? Alimentación, no sé lo que necesiten, lapiceros, a eso se refiere, ¿no? Interesante. Vamos avanzando un poco esto. Eso lo pueden ver ustedes ahí. Por ejemplo, hay una lista de verificación, ¿no? Una lista de verificación. Un ejemplo de lista de verificación, ¿sí? Acá también, ¿no? Un requisito. Este es el requisito sacado de una norma. La alta dirección designó al personal para iniciar un retiro del mercado y el personal responsable de ejecutarlo, y acá se pondrá el hallazgo luego de realizar la evaluación de conformidad y algún comentario si es que existe. Es un ejemplo. Los demás supone que dicen algo parecido. Ya cuando estamos en la reunión misma, ya en la auditoría in situ, son actividades de auditoría, o sea, estamos en el hacer, ¿no? Ahí tenemos realización de la reunión de apertura, muy importante, ¿sí? Comunicación durante la auditoría. Incluso si ustedes van a 19.011 van a encontrar reglas para la reunión de apertura. Tiene sus momentos, tiene su esquema, y hay cosas que se dicen, cosas que no se dicen. Es muy protocolar, muy protocolar. Comunicación durante la auditoría, no, ¿quién comunica? Lo hace el auditor líder. Recopilación y verificación de información, generación de hallazgos, preparación de conclusiones, realización de reunión de cierre. Hay una reunión de cierre al término de la auditoría que la preside el auditor líder, ¿sí? Y que también tiene su estructura de acuerdo a norma. Por ejemplo, la reunión de apertura empieza presentando al equipo. Señores, buenos días, mi nombre es tal y vengo con este equipo de auditores. La señorita Juana Méndez, que es tal cosa, el señor tal, etcétera, etcétera, ¿no? Esta auditoría tiene los siguientes objetivos. Es una auditoría de certificación en las normas ISO 9001, 14001, 18001 y sistema integrado bajo el modelo de auditoría ISO 19011 y ISO IX 7021 de gestión integrada. Va a alcanzar a los procesos misionales de la organización, específicamente a estos, y los criterios que vamos a tomar son los siguientes. Todo así, de memoria. Obviamente no te vas con tu lista, no, que ya sabes que vas a decir esto, ¿no? Se revisa el plan de auditoría, vamos a ir a estos procesos, tenemos los permisos, ¿no? Emitidos por tales personas, y estas son las personas que van a ir, método y todo lo demás. Se hace hincapié en la confidencialidad, los datos que se tomen son confidenciales, solamente lo va a manejar el equipo de auditores y solo y exclusivamente serán comunicados por el auditor líder, ¿sí?
confirmación de guías, etcétera, ¿no? Tienen algunas preguntas, de repente pregunten, ¿no? Etcétera, ¿sí? Ahí está lo que contiene la reunión de apertura. No, hemos salteado algunas. ¿Sí? Luego ya nos vamos a la auditoría en sí. ¿Sí? Hacemos entrevistas, observación de actividades, revisión de registros. Buenos días, quisiera entrevistarme con un trabajador de esta área. ¿Podría ser ese trabajador, por favor? No, señor, buenos días, soy el auditor tal, vengo a hacerle tales preguntas, ¿no? ¿A usted le explicaron cómo se hace la identificación de peligros en su área? Sí. ¿Usted participó de esa identificación de peligros? Sí. ¿Me puede decir qué significa esto? Es decir, es muy abierta lo que vamos a hacer, pero entrevistamos a las personas. Muchas gracias, nos quitamos mucho tiempo. Se observan actividades, ¿no? Quisiera solamente unos 3 minutos observar el trabajo de esta persona para ver cómo lo hace, ¿no? Revisión de registros, preguntas de auditoría, ¿no? Preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cómo lo hace? ¿Quién le instruyó? ¿Cuándo fue esa instrucción? ¿Dónde lo hicieron? ¿No? ¿En el momento de trabajo? ¿Fuera del trabajo? ¿En qué ambiente? Lo hicieron acá. La norma dice que no debería. Ya. ¿Por qué? Etcétera. Algunas preguntas de investigación, preguntas críticas como toma de conciencia, etcétera, ¿no? O sea, preguntas de comprensión. O sea, hay estrategias que los auditores manejan con la finalidad de sacar la máxima información, ¿no? Y acercarse a lo que es objetividad. ¿Con qué frecuencia se debe evaluar a los proveedores? ¿Qué es el proceso de evaluación de proveedores? ¿Cómo es el proceso? Explíqueme, por favor. ¿Qué hace usted cuando un cliente le pide que compre a un proveedor no aprobado por la empresa? ¿No? Entonces se evalúa la respuesta. ¿Por qué circunstancias se debe cambiar a un proveedor? ¿Qué tan confiable es la información proveniente de los mismos proveedores? O sea, son tipos de preguntas, ¿no? Diferentes preguntas, que evalúan diferentes cosas, ¿no? ¿Qué se audita? Importante. Esta diapositiva me parece importante, nada más lo voy a saltar más rápido. Se audita el sistema, por si acaso, no se audita a las personas, es importantísimo, ¿no? O sea, auditamos el sistema de gestión, las personas son parte del sistema de gestión, pero no estamos auditando a las personas. Esto no es una entrevista de detectives, ¿no? No es la policía, ¿no? No es amor, no es nada de eso. Esto es una auditoría a un sistema de gestión. No auditamos a las personas, ¿sí? Entonces el comportamiento del auditor debe ser, ¿no? Evaluar al sistema y no a las personas. Conduce una entrevista, no un interrogatorio, ¿no? Es por eso que los auditores necesariamente tienen que ser muy comunicativos, ¿sí? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, sé crítico, no sumas nada en lo del juicio. Se toma, esto es importantísimo, ¿no? Esto lo hemos aprendido los auditores, los que somos auditores, siempre equivocándonos, ¿no? Porque nos dicen, toma nota de lo que te dicen, toma nota, y terminas la auditoría y no te acuerdas de nada de lo que te dijeron, ya terminaste, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías un montón de cosas que anotar, pero te pusiste a conversar, miraste todo, y cuando saliste habías hecho 100 cosas y ninguna la tienes registrada y estás en serios problemas, ¿no? Recopila ejemplos. Normalmente el auditor siempre está anotando, siempre está tomando nota, ¿no? Siempre lo hace. Y también tiene que ser una persona que escriba rápido, ¿sí? Para que un hallazgo se defina como no conformidad se requieren 3 condiciones mínimas. De manera general se dice que una no conformidad es el no cumplir un requisito, pero acá te dan 3 condiciones. Debe describir el problema, debe estar basado en evidencias objetivas y debe demostrarse incumplimiento de requisitos. O sea, una no conformidad es no cumplir un requisito, pero cuando se lo describe como un hallazgo, necesariamente debe tener estas cosas de acá. Y es lo que veíamos atrás, no sé si ustedes recuerdan, cuando les hice ejemplos de un hallazgo de auditoría, no sé si lo recuerdan. Fuimos atrás y yo les dije, quiero que diferencien lo que es evidencia de auditoría de lo que es hallazgo de auditoría. Acá, miren. Acá. Hallazgo de auditoría. El operador de un punto crítico de control no conoce las medidas correctivas. Eso es un problema. Describe un problema que se debe tomar en caso de que la temperatura no cumple el límite crítico. Ahora, se asume que era un requisito que lo conozca. Entonces, es el incumplimiento de un requisito, pero al mismo tiempo genera un problema. Ese es un hallazgo de auditoría,
¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos una no conformidad, otra cosa es la descripción que hacemos. De eso hace alusión lo que comentábamos en esa diapositiva, acá. Para que un hallazgo se defina como no conformidad se requieren 3 condiciones mínimas. Debe describir un problema, debe estar basado en evidencias objetivas y debe demostrarse el cumplimiento de requisitos de las normas que estemos evaluando. Actividades de auditoría, faltan algunas y vamos a quedarnos solamente con las que... miren, la reunión de cierre también existe, se agradece al auditado, ¿no? Y se vuelve a presentar al equipo, tiene sus reglas, lo vuelvo a presentar, ¿no? Se dan las conclusiones, se detallan las no conformidades. Ese es un momento mortal para la organización. No has cumplido con esto, ¿no? Ellos esperan esto más que el mundial de fútbol, pero no certifican, pues. No quieren certificar, han gastado un montón, están pagando para que vengan a auditarte y te dicen que tienes 10 no conformidades. Estás fuera. Tus conclusiones, usted no certifica. Plazos para atender las no conformidades, de seguimiento, etc. Cosas así, ¿no? Entonces, eso es la reunión de cierre. Hay un informe, producto de la auditoría se genera un informe, esto también es algo bastante tedioso. Competencias de los auditores. En la norma también existen algunas características que deben tener los auditores, pero de manera resumida lo que les puedo decir es lo siguiente. En auditoría de sistemas de gestión, según el organismo ISO, el tema de las profesiones es secundario, ¿no? Lo que importa es la experticia que se desarrolle en la implementación, en la auditoría de sistemas de gestión. Y de repente, si es que tienes alguna profesión vinculada a esto, le puedes dar un plus adicional, pero ten en cuenta que a mí no de nada me sirve ser médico, ser ingeniero, ser otra cosa, si lo que yo voy a hacer es evaluar las normas, ¿no? Lo que me interesa más que todo es conocer las normas, interpretar las normas. Entonces, las competencias del auditor empiezan por conocer las normas, interpretar los requisitos, ¿sí? Y saber lo que tiene que pedir y lo que no tiene que pedir, y evaluar siempre si lo que pide y lo que no pide le da valor agregado a la organización. Las profesiones no son muy importantes. Entonces, eso es lo que les puedo comentar con respecto a lo que se habla de competencia de auditores. Ahí pueden leer más cosas. Ahora, acá están los atributos personales, ¿no? Ético, de mente abierta, diplomático, observador, perceptivo, versátil, tenaz, decisivo. Miren, sí, son características, deberían tener los auditores. Ahora, no significa que esas sean características congénitas, son situaciones que se pueden ir desarrollando con el tiempo, incluso se pueden aprender de otros auditores. Hay personas de las que se aprende mucho, como en todo, ¿no? Hay personas de las que uno puede participar junto a esas personas de una auditoría, aprender bastante, ¿no? De cómo se maneja una auditoría, ¿sí? Y ahí están algunos atributos como para que ustedes los vean. Incluso miren, están características de la personalidad, que sea educado, amable, ¿no? Algunas características negativas, el auditor crítico, ¿no? ¿Cómo es posible que el año pasado tampoco tuvieron eso, ¿no? El perezoso, ya decíamos que te vas 8 horas a trabajar, ¿no? Tienes que ser una persona intratable, está fuera, bueno, desconsiderado, agresivo, precipitado. El que emite juicios. El auditor no emite juicios, el auditor describe realidades, describe. Entonces, por ahí hay algunas cosas que comentar. Se hablan acá también de algunos requisitos del auditor líder. Miren sus funciones, qué es lo que hace el auditor líder, a qué se le llama auditor líder, ¿no? Como pueden ver, el auditor líder, sus competencias, ¿no? Cumple con requisitos, sigue el plan y procedimientos, actúa de manera ética, una serie de cosas, ¿no? Que ustedes las pueden ver ahí. El término líder viene de que lidera formal y técnicamente el equipo. Formal porque se asume que es la persona con mayor experticia, conoce todas las normas, ¿no? Y legal porque es amparado, pues, formalmente por la norma para encargarse. Por ejemplo, los otros no se comunican si es que él no lo permite, ¿no? Solamente pueden dar algunas opiniones, es decir, a eso se limita, ¿no?, su participación. Y también vamos a encontrar en las normas algunas características, por ejemplo, para ser auditores técnicos. En la norma 19.011, versión 2002, hacía alusión
a que para ser auditor se refería a que debería haber 5 años de experiencia laboral y 20 días de experiencia en auditoría, etcétera, ¿no? Algunas cosas. En 19.011-2011 ha cambiado esto, ¿sí? Por ejemplo, se habla de educación combinada, de programas de formación de auditores. O sea, más importante que tener experiencia laboral en una determinada área es que te formes como auditor. Y es que es la verdad. O sea, ¿de qué me sirve conocer bastante sobre seguridad, salud en el trabajo si me voy y no sé cómo es cosas? Si lo que yo tengo que comprobar es exclusivamente si cumple o no cumple un requisito. O sea, entonces, ahí dice, ¿no? Más me sirve que tenga un programa de formación de auditores, experiencia en cargos técnicos relevantes, ¿sí? Porque el que es gerente, el que es director, sabe de auditoría. Cargos directivos o profesionales y la experiencia en auditoría, estos temas, más que decir yo tengo 5 años de experiencia, ¿no? Tengo 10 años, eso no es útil, ¿no? Más sirve esto según 19.011, ¿no? Entonces, hay varias cosas ahí. Bueno, así. Bueno, como se han dado cuenta, bueno, he tratado de acelerar al final, el tema de auditoría también es estandarizado, ¿no? O sea, la auditoría también es estandarizada y hay que revisar esta norma, tratar de profundizar un poco más para entender cómo hacerlo. ¿Qué pasa si lo que tenemos que auditar es la ley? También podemos utilizar esto. Pueden utilizarlo, hacen su reunión de apertura, su reunión de cierre, su plan de auditoría, etcétera, etcétera. O sea, se aplica no solamente para las normas, sino también lo pueden utilizar para la ley, sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, hay muchas cosas que conversar acá, he compartido algunas con ustedes, me agradó que hagan algunos comentarios, yo aprendo mucho de eso también. Les agradezco por su atención, por haber venido un sábado por la tarde, ¿sí? Y por haberse quedado hasta el final, porque varios ya desertaron. No, muchas gracias.